Muy buenas, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con la sección de derivadas, o como se diga, el apartado de derivadas. En este caso voy a explicar cuáles son los tipos de derivadas para diferentes funciones. Derivadas de funciones. Ese va a ser el título. Primero voy a poner las derivadas de las funciones elementales, las funciones que son la base, ¿no? Pongo funciones, un asterisco y pongo elementales. Elementales. Y voy a hacer una tabla. Pongo función, pongo f de x, o puedo poner tipo de función, tipo, la t de tipo de función, f de x, que es la función. Voy a poner con otro color porque me estoy quedando sin tinta. Bueno, como quedé, estas son las funciones elementales. Uy, me dio una descarga. Estoy cargado eléctricamente, no sé. No voy a tocar de nuevo porque... Bueno, la cuestión es que estas son las funciones elementales, los tipos de funciones elementales, que son las cotidianas de todos los días, ¿no? Las que uno usa cuando va al supermercado o cuando sale a la calle. Bueno, este tipo de funciones elementales tenemos que, voy a escribir con otro color, con el azul. La constante se anota como una k, la constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante k? Es 0. Cualquier constante, que es cualquier número real que sea una constante, es 0. Bueno, tenemos la función lineal, que sería la función polinómica de primer grado, ¿no? Tenemos que es una constante m por una variable x más un término independiente, que en este caso lo llaman n. Y al derivar esto, tenemos que n es una constante, por tanto queda 0. Y al derivar una variable, tiene un 1 en el exponente, baja el 1 y multiplica la m, por tanto queda solo la m. En la función lineal queda una m, una función polinómica de primer grado. En la función cuadrática o la función polinómica de segundo grado, se anota así: ax al cuadrado más bx más c. C es el término independiente, que es una constante. Y como ya vimos que la derivada de una constante es 0, y esto ya vimos que queda solo b, como es acá, entonces todo esto nos queda solo b, y este 2 baja para abajo, multiplica a, queda 2 por a por x más b. Queda 2a x más b. Eso funciona para cualquier cuadrática o polinómica de segundo grado. Bueno, ahora tenemos la potencial. Y voy a hacer una aclaración acá porque es muy importante esto. La potencial es x a la n. Y la derivada es bajar el exponente y quitarle un grado a ese exponente. Por tanto nos queda que es n por x elevado a la n menos 1. Que es lo mismo que hicimos acá con este x al cuadrado. Hicimos lo mismo en el sentido de que bajamos el 2 y le sacamos un valor al grado del exponente, ¿verdad? Por eso acá queda como un 1 invisible, pero no se anota. No se anota el 1 invisible. Pero técnicamente tiene un 1 ahí. Bueno, voy a escribir la otra y después hago la explicación. Tenemos e a la x, que es la función exponencial. Y tenemos que la derivada es la misma, e a la x. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Acá es la aclaración en la que tengo que remarcar algo. ¿Por qué esta es potencial y esta es exponencial, siendo que las dos tienen un exponente?
Bueno, la respuesta es más simple de lo que parece. La potencial, si bien tiene un exponente, la parte literal, que es la variable independiente, está en la base. Sin embargo, en la exponencial, si bien es una expresión con una parte literal y con un exponente, tenemos que la variable independiente se encuentra en el exponente y no en la base. Eso es lo que hace diferenciar a una función exponencial con una función potencial. Por tanto, si pongo por ejemplo, si yo tuviese por ejemplo 5 elevado a una constante, 5 elevado a una constante cualquiera, por ejemplo 6, esto sería una potencia de base 5. ¿Y qué pasa si este 5 yo lo multiplico por x? 5 por x elevado a la 6, todo esto entre paréntesis. Bueno, entre paréntesis no, porque si hace entre paréntesis es la distributiva, está bien así. Así está bien porque estaría solo el exponente en la variable independiente. Bueno, esto también es una función potencial. Una potencia de base 5 por x. La parte literal y la parte numérica, ¿no? Ahora la cuestión es que, ¿qué pasa si yo hago al revés? Ahora si hago 5 elevado a la 6x, por ejemplo, ahí ya deja de ser, esto ya no es una función potencial. Esto no es potencial. Vamos a poner acá. Esto es distinto que potencial. Esto no es una potencia, esto es una exponencial. Es una exponencial porque tiene la variable independiente en el exponente. Si tuviese la variable independiente en la base, sería una función potencial, una potencia. Bueno, eso es lo que hay que tenerlo bien en cuenta. Por eso, exponencial es de este tipo, con la variable independiente en el exponente, y potencial con la variable independiente en la base. Esa era la aclaración. A ver, ahora tenemos el logaritmo neperiano con base e. El logaritmo neperiano se anota de esta forma y en este caso el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, no importa el signo, sería el inverso de x. X puede ser cualquier variable o cualquier logaritmando, ¿no? Logaritmando se le dice lo que está acá dentro del logaritmo. O sea que en definitiva la derivada del logaritmo neperiano de x es el inverso del logaritmando, lo que sea que esté acá dentro, no importa si es constante o variable, no importa. Es el inverso del logaritmando. Cuando digo el inverso del logaritmando me refiero a que es 1 sobre la expresión del logaritmando. En caso tenemos solo una x. Eso es el inverso. Es hacer 1 sobre la expresión del logaritmando, que acá en este caso es solo una x. Bueno, tenemos la raíz cuadrada de x, que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Esto no lo inventé yo, esto es algo que ya viene preestablecido por las reglas del cálculo. Yo no soy filósofo, tampoco soy científico, pero bueno, soy medianamente científico, supongo. Porque esto es una rama de la ciencia, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que para hacer la derivada de una función racional le queda 1 sobre el grado del radical, en este caso es grado 2, por la raíz de x. Si no me equivoco es así. Bueno, con esto ya hemos por dado lo que son las derivadas de funciones elementales, las funciones típicas que se usan todos los días cuando uno sale a la calle.
así como la moneda fiduciaria. Así que no olviden darle like, suscribirse, compartan. No, mentira, todavía no terminó el video, así que no se crean. Voy a hacer otra tablita, pero con otro tipo de funciones. Y voy a tener que hacer con otro color porque no me queda mucha tinta. Lo voy a tener que hacer, a ver, f de x, y f' de x, es la notación de la derivada, ¿no? Bueno, tenemos que K pertenece a los reales, y tenemos que K por la función f de x es lo mismo que decir K por la derivada de esa función, ¿no? F de x. Esa es una de las propiedades. O sea que es lo mismo multiplicar la constante por la función o por la derivada de esa función. Tenemos otra propiedad que es la suma, que dice que f de x más menos la suma o la diferencia de g de x es igual a la derivada de f' de x más menos g' de x. Eso significa que la suma o diferencia de dos funciones distintas es igual a la suma o diferencia de la derivada de esas funciones, ¿no? Esas funciones que son distintas. Vemos que la derivada del producto, que es f de x, producto de dos funciones, ¿verdad? G de x. Tenemos que es f de x, la derivada es f de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Qué significa eso? Que la derivada del producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para cualquier tipo de producto que contenga la variable independiente respecto a la cual se deriva. En este caso es la x para ambos casos. Si tiene la variable independiente en ambas funciones respecto a las cuales se está derivando, es necesario aplicar esta fórmula, que es una suma de productos básicamente. Tenerlo en cuenta eso. Bueno, tenemos el cociente, que es f de x, cociente de funciones, g de x, f de x sobre g de x, que son dos funciones distintas, es parecido a esto, pero no igual. Lo único que cambia es el signo para el numerador. O sea, en vez de ser más, es menos. Por tanto, queda f' de x por g de x menos f de x por g' de x. O sea que el numerador es lo mismo que el producto, es lo mismo que la derivada del producto, pero cambia el signo a uno negativo. Pero también se le añade abajo la función del denominador, que es g de x al cuadrado. Hay que tener en cuenta eso. Acá falta un paréntesis. Por tanto, es parecido pero no igual a la derivada del producto, pero cambia el signo. En vez de ser más, es menos. Y se le agrega en el denominador, este denominador, pero al cuadrado. Esa es la derivada del cociente o fracción o división de dos funciones de distinta naturaleza, pero con la misma variable. Aunque se aplica para funciones de varias variables también. Función compuesta.
tenemos que esta es la regla de la cadena, la famosa regla de la cadena que le dicen. Tenemos que si una función es compuesta, f por g de x, tenemos que f' de g de x por g' de x. Bueno, la cuestión es que la función original, si está compuesta por otra función, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos una función pero toma la estructura de otra función, lo que debemos hacer primeramente es derivar esta función, la de adentro, y multiplicarla por la función de afuera, la derivada de la función de afuera. Probablemente en otro capítulo, otro video, haga algún ejemplo de esto. Voy a separar acá para que se entienda bien. Bueno, esta sería la tablita de funciones, de operaciones, más bien, operaciones con funciones y operaciones con derivadas de esas funciones. Sí, porque básicamente lo que vimos acá fueron operaciones con funciones, producto, suma, diferencia, producto con constante, ¿no? Cociente y compuesta. Son operaciones con funciones y sus derivadas. Esto es muy importante porque se utiliza todo el tiempo, especialmente en cálculo, ¿no? Así que en cálculo diferencial también y en cálculo integral también. Bueno, así que no olviden dejar su like y suscribirse, comentar lo que no hayan entendido y activen las notificaciones, así están pendientes.